Hola a todos, mi nombre es Adrián Zelaya, soy presidente de ECAI Center y en colaboración con la Universidad de Mondragón hemos preparado una exposición sobre el tema de los valores en el mundo cooperativo. Le hemos llamado una mirada crítica. Vamos a seguir la exposición de acuerdo con las proyecciones, con las diapositivas que van a tener la oportunidad de ver, y por eso a lo largo de la exposición, para asegurar la coordinación, vamos a ir mencionando el número de diapositiva y así esperamos facilitar el seguimiento. Bueno, vamos allá. Valores en el mundo cooperativo. En principio, comenzamos por el índice de la página 2. Vamos a comenzar con una breve introducción, después continuaremos con el significado del concepto de valores, entraremos más en concreto con los valores cooperativos, relacionaremos a continuación el concepto de valores cooperativos con el concepto de eficacia organizativa, que creemos que en el caso cooperativo es algo esencial. Diferenciaremos entre el concepto de valores de la empresa cooperativa y valores de los socios de las empresas cooperativas. Analizaremos a continuación el concepto de los valores cooperativos en un entorno, digamos, individualista que se atribuye a la sociedad de este siglo, y finalizaremos con unas breves conclusiones. Vamos con la introducción a partir de la página 3. Bueno, queremos analizar en esta exposición cómo se sitúan los valores cooperativos en el momento actual desde una doble perspectiva. Por un lado, desde una perspectiva conceptual crítica, que creemos que es necesario en un tema en el que con excesiva frecuencia se asume una mera posición, digamos, adulatoria de los valores cooperativos, ¿no? Y queremos también hacer una exposición basada en el posicionamiento de los valores cooperativos ante el reto actual y futuro que nos plantea el nuevo entorno del siglo XXI. Y teniendo en cuenta que en conjunto, aunque haremos alguna mención a la Corporación Mondragón, a la experiencia de Mondragón, no estamos hablando de los valores de Mondragón, sino de los valores cooperativos en términos generales. Bueno, continuando en la página 4, tenemos que tener en cuenta que el concepto de valores, y esto es muy importante, es un concepto muy fácil de manipular. Es muy fácil de hablar de ello, digamos, sin la suficiente seriedad. Es un tema, por lo tanto, muy delicado, por la importancia que tiene desde un punto de vista psicológico, ético y social. Nosotros creemos que es muy fácil hablar o escribir sobre valores, y se hace de forma repetida, y sin embargo, lo que es realmente difícil es aportar algo serio al respecto. Bien, como decimos en la diapositiva número 5, los valores pueden ser a la vez un concepto psicológico y un concepto organizativo. Y hay que tener muy en cuenta las dificultades de un análisis científico, digamos, científico desde esta perspectiva, ¿no?, del concepto de valor. Hay que tener en cuenta muy especialmente el posible interés de manipulaciones internas del concepto de valor cara a objetivos de control de las organizaciones, y digamos, la gestión a través de valores con frecuencia ha sido estrictamente un instrumento de control, y también de posibles manipulaciones externas con fines, en este caso, de propaganda de las organizaciones hacia el exterior. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estamos hablando de ética, de valores, de aspectos muy íntimos y muy personales de la psicología, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ser prudentes y tener cuidado con la demagogia. Vamos a intentar ser en este sentido lo más serios posibles. En la diapositiva número 6 comenzamos con el significado de los valores desde nuestro punto de vista, ¿no? Creemos que es importante diferenciar, porque con mucha frecuencia se confunden el concepto de valor en las empresas en general y también en las empresas cooperativas, y es muy importante diferenciar entre dos aspectos del concepto de valor que en la práctica se entremezclan, por lo cual induce a confusiones muy peligrosas, ¿no? Creemos que es muy distinto el concepto descriptivo de los valores del concepto finalista, ¿no? El concepto descriptivo serían las motivaciones esenciales existentes realmente en determinadas personas o grupos sociales.
Este concepto descriptivo plantea una serie de problemas. Por un lado, primero, hay que tener en cuenta que, y lo decimos en la diapositiva número 7, que los valores profundos del ser humano son los realmente existentes, son muy similares en los colectivos sociales, en los colectivos humanos. Entre un colectivo y otro, los valores más profundos son muy similares. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando aludimos a los valores propios de un colectivo, en realidad nos estamos fijando exclusivamente en los valores diferenciales, sean estos o no los más importantes. Con frecuencia nos diferenciamos precisamente en valores de segundo grado y les atribuimos una mayor importancia que los valores realmente más importantes, más trascendentes, porque son los que nos diferencian. Como decimos en la diapositiva número 8, este concepto descriptivo plantea otros problemas. Con frecuencia, problemas de contradicciones rotundas con la realidad. Si utilizamos el concepto de valor como algo descriptivo y no se corresponde con la realidad de esa organización o del colectivo de personas que los componen, esto genera un desprestigio muy grave de los propios valores proclamados en principio, pero también de una importante desmotivación del colectivo de destino, del colectivo de socios, de trabajadores, del colectivo social al que nos estamos dirigiendo. Y a la vez un desprestigio de la entidad o del grupo que proclama esos valores. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque es un problema esencial de la gestión por valores en las empresas modernas. Por otro lado, tenemos el concepto finalista. En base al concepto finalista, entenderíamos que valores son los objetivos básicos de comportamiento de personas o de grupos. Este concepto finalista también plantea grandes dificultades en su gestión. Primero, una dificultad de definición. Esto no se puede hacer de cualquier forma. Estamos hablando de algo absolutamente trascendente en cualquier organización. Debemos tener en cuenta, para establecer estos valores como un criterio finalista, debemos tener en cuenta evidentemente los fines empresariales. Estamos hablando de una empresa cooperativa. Los fines empresariales, los fines sociales de esa empresa, los aspectos psicológicos y no olvidar nunca la naturaleza humana, que es siempre el punto de partida. Hay que partir de la realidad, tomar como punto de partida esa naturaleza humana, que es esa realidad de la que no podemos destacarnos, estamos hablando de personas, y tomar como punto de referencia los objetivos a conseguir, los objetivos a los que queremos llegar. Entramos en la diapositiva número 11 y continuando con el concepto finalista, con los problemas que plantea el concepto finalista, ¿no? Creemos que es muy importante, digamos, partir, como decíamos, de esa naturaleza humana realmente existente y centrarse en los valores que o existen o pueden existir en el ser humano, para saber qué es lo que podemos hacer con ese colectivo y hasta dónde podemos llegar con un objetivo, digamos, realista, ¿no? Es importante no buscar paraísos artificiales. Para eso no podemos olvidarnos de cuál es la naturaleza humana, que es el punto de partida inevitable. De cualquier forma, muchas veces tanto el concepto descriptivo como el concepto finalista se contradicen muy radicalmente con la realidad, pero simplemente su proclamación, la proclamación de una serie de valores, en este caso en particular, implicaría el reconocimiento de un defecto. Es decir, no tanto el proclamar que un determinado valor realmente existe en un colectivo, sino al contrario, que un determinado valor se persigue. Y si se persigue es porque no existe, o porque no existe en el grado en el que queremos que exista. Implica, por lo tanto, un reconocimiento de un defecto, la honradez en el reconocimiento de ese defecto, ¿no? Y desde el punto de vista positivo revela esa capacidad de reconocimiento, ¿no? Bien, en el número 12 tenemos una exposición sintética del significado del concepto de valores desde la perspectiva de lo que podría ser una empresa cooperativa, ¿no? Habitualmente se hace referencia a valores como la participación, la cooperación, la innovación o la responsabilidad social, como es el caso de la experiencia cooperativa de Mondragón, que, como veis, son valores muy entrelazados entre ellos, ¿no? El impulso de la innovación, que está muy relacionado con la eficiencia empresarial, está también en buena parte muy asentado
en la disposición de capacidad de decisión, lo cual está muy relacionado con el concepto de participación, y el concepto de participación y el concepto de cooperación son mutuamente complementarios, a la vez que el concepto o el valor responsabilidad social es, digamos, una forma de cooperación hacia afuera de la empresa, ¿no? Una cooperación, digamos, con el entorno en su conjunto. Y en la diapositiva número 13 nos encontramos con, digamos, estos mismos valores, pero aplicados al socio cooperador. Estos mismos valores pueden tener distintas perspectivas si estamos haciendo referencia a objetivos personales o a objetivos del colectivo. Y por eso es muy importante en cada caso que quede muy claro lo que hemos dicho. Primero, si estamos definiendo un valor como una realidad ya existente o como un objetivo. Si estamos basándonos en el concepto descriptivo o en el concepto finalista. Y segundo, si nos estamos refiriendo a valores de una persona, de cada una de las personas, o a valores del colectivo en su conjunto. Entonces, clarificar estos puntos es extraordinariamente importante para gestionar con seriedad los valores cooperativos. Vamos al punto siguiente, ¿no? Que es, desde nuestro punto de vista, extraordinariamente importante en el caso de las sociedades cooperativas, y lo exponemos a partir de la diapositiva número 14. Nos encontramos con una cuestión básica que ha sido esencial, digamos, en la gestión de los principios cooperativos, en el posicionamiento teórico y ético incluso del cooperativismo ante el conjunto de la sociedad y de la civilización moderna en general. Una cuestión básica, que es: ¿el ser humano es competitivo o cooperador? ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque con mucha frecuencia se ha argumentado en contra del cooperativismo que el ser humano es competitivo y por lo tanto el cooperativismo no es una forma social coherente con la naturaleza humana. Esto, que en algún caso puede sorprender, esto es algo que se ha repetido de una forma continuada en todo tipo de ambientes y en todo tipo de experiencias cooperativas. Nos encontramos, vamos a la posición número 15, y esto es muy importante a la hora de intentar responder a esta pregunta: ¿el ser humano es competitivo o cooperador? En principio nos encontramos con dos tipos de concepciones tradicionales, ¿no? Según la primera concepción tradicional, el ser humano es competitivo y agresivo. Y por el contrario, si nos encontramos otro tipo de actuaciones en la sociedad actual, digamos, no competitivas y agresivas, ello se debe fundamentalmente a que la sociedad, la civilización o la religión inculcan los valores de cooperación, valores cooperadores, ¿no? Lo decimos en la diapositiva número 16, hay una concepción, o había tradicionalmente una segunda concepción tradicional, según la cual el ser humano es por naturaleza todo lo contrario, es por naturaleza cooperador y solidario, y al contrario es la sociedad, la civilización o incluso la religión la que le inculca los valores agresivos, competitivos, etc. En este ámbito colocaríamos, por ejemplo, a Rousseau, a teorías revolucionarias románticas, una serie de corrientes que se volvieron minoritarias a partir de fines del siglo XIX, digamos, a partir de Darwin fundamentalmente, ¿no? A partir de Darwin, lo decimos en la diapositiva número 17, se tiende a interpretar que el ser humano es por naturaleza agresivo, competitivo, y que los valores de cooperación, solidaridad, son valores sociales. Y esto se intenta argumentar, decíamos, a partir de Darwin, en base a razones científicas, biológicas, etc. Bien, una cosa es que esta sea la constatación de hecho y otra cosa es cuál es la valoración que se hace de este hecho. Y la valoración es distinta según las diferentes posiciones ideológicas, ¿no? Nos encontramos, y los ponemos en la diapositiva número 18, con una primera posición en la que se sitúa lo que se ha llamado el darwinismo social, ¿no? Según la cual hay que impulsar los valores naturales de competitividad, selección, etc. Nos encontraríamos, por otro lado, con las concepciones puritanas, que adoptan una posición contraria. Nos dicen que efectivamente los valores naturales son los que son, de competencia, agresividad, etc., pero que son valores negativos
que hay que corregir. Y se extiende este concepto al conjunto de valores naturales, incluyendo la búsqueda del placer, etc. Y luego nos encontramos con las concepciones, digamos, solidarias, solidaristas, según la cual los valores darwinistas son los valores naturales, pero que, al contrario, deben ser corregidos a través de la religión, la educación, las normas, el Estado, etc. Esta sería la base de las concepciones religiosas tradicionales o incluso de las corrientes de izquierda del siglo XX. Como decimos en la diapositiva número 19, sin embargo, ante el siglo XXI nos encontramos ante un cambio de paradigma de una importancia, en nuestra opinión, extraordinaria. Porque, como ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de la historia, los avances científicos en biología, antropología, etc., nos están situando ante nuevas perspectivas, que es muy importante tener en cuenta, con una clave fundamental, y es que la naturaleza biológica humana, digamos el conjunto de los instintos, lo que sabemos llamar como instintos, es competitiva y agresiva, pero es también cooperadora y solidaria. Tanto un ámbito como el otro están dentro de nuestra naturaleza vista desde un punto de vista biológico, ¿no? Y esto es en sí mismo una auténtica, o puede ser, una auténtica revolución conceptual. Como decimos en la diapositiva número 20, a partir de ahora, según este punto de partida, ya no cabe decir que la naturaleza humana es insolidaria. Esto significa que el valor cooperación ya no puede decirse que sea en sí mismo artificial o utópico. Esto significa que tanto el valor competitividad como el valor cooperación están en la naturaleza humana, aunque se combinen de formas distintas en las distintas situaciones y sociedades. Esto significa también, lo decimos en la diapositiva número 21, que deberíamos superar esa hipótesis derrotista según la cual el cooperativismo va en contra de la naturaleza humana, que es en sí misma competitiva o insolidaria. Pero al revés, también deberíamos rechazar la hipótesis triunfalista que nos dice que cualquier estructura más igualitaria o solidaria, simplemente por serlo, es una garantía de futuro. Como decimos en la diapositiva número 23, en nuestra opinión, esto no significa que con esto se excluya, por ejemplo, el concepto de utopía o de realismo, ¿no? Esas variables continúan existiendo, pero dentro de unos márgenes, si queréis, más cerrados que los anteriores. La clave del éxito de unas u otras formas sociales estaría en la combinación eficaz de competitividad y cooperación. Lo que difícil, evidentemente, es concretar el término eficaz. En este sentido, podríamos decir que el cooperativismo sería, desde un punto de vista de valores, una figura social válida en la medida en que consiga articular eficientemente competitividad y cooperación, y no lo sería en caso contrario. Esta combinación de competitividad y de cooperación debe adaptarse a cada caso, a cada sociedad, y seguramente tiene que ser distinta en los distintos grupos humanos. Bien, como decimos en la diapositiva 24, la pregunta clave ¿es el cooperativismo una combinación eficaz de estas dos variables? Hombre, la respuesta fácil y aparentemente motivadora y que utilizamos con frecuencia es que sí. Yo creo que la realidad nos obliga a decir que puede serlo y que puede no serlo. En principio no es mala estrategia al respecto partir de un análisis de la realidad, incluso de un análisis, si se quiere, estadístico de la realidad. La realidad estadística actual y, digamos, de los últimos siglos nos demuestra, primero, que existen ámbitos concretos, como puede ser el de las cooperativas agrícolas, los bancos cooperativos y tal, que acreditan un éxito generalizado de la figura cooperativa. Y que, sin embargo, hay otros ámbitos, como fundamentalmente el del cooperativismo del trabajo, en el que se ha producido un fracaso, en general, un fracaso sin perjuicio de que existan éxitos localizados. Bien, como decimos en la diapositiva 25, nos encontramos con un importante éxito del cooperativismo de trabajo en entornos muy concretos, como pueden ser el caso del norte de Italia o el caso de Mondragón, aunque globalmente, hasta ahora, no ha sido un modelo de éxito.
¿Esto qué quiere decir? Yo creo que la conclusión de todo esto debería ser fundamentalmente que el cooperativismo de trabajo puede ser eficaz. La clave es el cómo, qué tipo de cooperativismo de trabajo impulsamos. Bien, vamos a la diapositiva número 26. Como conclusión de lo que estamos diciendo, creemos que no basta con alabar o promover el cooperativismo en abstracto. El qué y el cómo es esencial. Y no es muy importante no partir de concepciones dogmáticas del cooperativismo, sino de un análisis autocrítico de la realidad de nuestro entorno y de la realidad de lo que está pasando con distintas experiencias cooperativas en distintos países y en distintos sectores. Es muy importante, y esto es todavía un tema, en nuestra opinión, pendiente, determinar con claridad los factores de éxito de unos modelos cooperativos y del fracaso de otros, o del éxito en unos países y del fracaso en otros, porque esa es una cuestión absolutamente clave para aprender qué es lo que tenemos que hacer cara al futuro. A la vez, el reducido éxito del cooperativismo de trabajo tradicional nos obliga a ser críticos, o si se quiere, autocríticos con él mismo. Desde nuestro punto de vista, las claves de la eficacia futura del cooperativismo desde esta perspectiva son, primero, la capacidad autocrítica y, segundo, la capacidad de innovación organizativa. Si hemos llegado solo hasta una parte limitada de la actividad empresarial, esto implica ser lo suficientemente autocríticos para saber por qué ha sucedido esto, qué es lo que hemos hecho mal o no hemos hecho para que el éxito del cooperativismo sea mayor. Bien, desde el punto de vista de cuál es la clave de la aportación cooperativa en este sentido, decimos en la diapositiva número 27 que la clave debería ser, o es, si se quiere, es ofrecer un modelo organizativo que combine eficazmente los valores individuales y los valores de cooperación y solidaridad. Ahí nos encontraríamos, por un lado, con el concepto de eficacia organizativa del modelo. Una cosa es el modelo de cooperativa que se define con carácter general en un país, que puede estar muy relacionado o bien con la legislación o bien, digamos, con la cultura cooperativa que se extiende a través de las organizaciones y de las asociaciones cooperativas. Pero tendríamos también un modelo de eficacia empresarial específico para cada cooperativa. Una posición realista es imprescindible para configurar un modelo de cooperativismo eficaz. Debemos partir, como decíamos antes, de análisis serios de la realidad, partiendo de esa capacidad autocrítica y nunca del dogma o de la ideología, o si se quiere, no exclusivamente. Bien, es importante, como decíamos, distinguir el concepto de valores aplicado a las organizaciones en su conjunto del de valores aplicado a las personas individualmente consideradas. Desde el punto de vista de los valores de los socios cooperadores, y esto lo comentamos a partir de la diapositiva número 28, es importante analizar un concepto que, aunque a algunas personas les pueda resultar sorprendente, es repetidamente utilizado en ámbitos en los que el cooperativismo tiene cierto peso, y el caso de Mondragón es uno de ellos, ¿no? Es decir, la pregunta es, los valores, no ya del sistema, sino de las personas que trabajan en las cooperativas, son distintos de los valores habituales en la sociedad del entorno. Bueno, aquí podemos tener una serie de criterios, ¿no? Desde nuestro punto de vista, estos criterios los aportamos a partir de la diapositiva número 29. El primer criterio sería que si el cooperativismo quiere tener una verdadera fuerza transformadora, si no se conforma con mantenerse de forma permanente en los entornos en los que ya ha tenido éxito, debe ser un sistema válido para personas con valores estándar. Esto significa que no hay que dar por supuesto que los valores estándar no permiten crear cooperativistas, no permiten crear cooperativas. El segundo criterio, lo exponemos en la diapositiva número 30, sería tener en cuenta que adoptar esos valores estándar como punto de partida para no renunciar a la conquista del conjunto de la sociedad no significa en absoluto renunciar a impulsar valores más comprometidos que el entorno en cuanto a eficacia profesional o empresarial o compromiso cooperativo.
En la diapositiva 31 aludimos a un tercer criterio, que desde nuestro punto de vista es básico, que es que el desarrollo cooperativo debe basarse en un sistema, que ya decimos que viene referenciado por la legislación o por la cultura cooperativa de un determinado país, pero debe basarse en un sistema que sea atractivo y eficaz para personas guiadas por los valores estándar del entorno. Pero, como decimos en el cuarto criterio de la diapositiva siguiente, a la vez, las cooperativas ya existentes, deben impulsar valores que promuevan el desarrollo cooperativo, ¿no? De compromiso profesional, de capacidad de esfuerzo, de cooperación, de perspectiva a largo plazo, etc. Bueno, el impulso frente a los valores estándar, de estos valores específicos, de un mayor compromiso en las cooperativas ya existentes, tiene también sus riesgos. El más importante puede ser el de alejar sistemáticamente del cooperativismo a personas o colectivos que no alcancen ese nivel de compromiso que estamos impulsando. Y puede también tener el riesgo de la pérdida de perspectiva de la motivación individual, y eso puede generar estructuras formalmente ideologizadas, pero en la práctica de alguna forma funcionariales o no competitivas. Esto implica que debemos tener siempre muy en mente la necesidad de un equilibrio entre los valores estándar y los valores de compromiso cooperativo. Es muy importante, y lo decimos en la diapositiva número 34, que tener en cuenta, cuando hablamos de esta diferenciación entre los valores de las personas implicadas en las cooperativas y los valores del entorno, que nuestros valores, en cuanto a tales, no deberíamos pensar que son valores contracorriente. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, en el sentido, de alguna forma, en el sentido al que aludíamos antes, de intentar no confundir los valores diferenciales con los valores más profundos del ser humano y de los colectivos sociales. Es muy importante, aunque pueda ser una obviedad, no somos una secta, ni somos extraterrestres. Nuestros valores de cooperación o de solidaridad, de alguna forma y con distintos niveles, existen en todos los seres humanos y en todo tipo de sociedades. Las diferencias entre el cooperativismo, si se quiere, y otro tipo de sociedades, en cuanto a valores de cooperación o de solidaridad, son diferencias de grado y de modo. Y lo que es específico en nuestro caso es que desarrollamos una combinación organizativa propia de los valores competitividad y cooperación, que acentúa el valor cooperación más que otras, que lo que sucede en otro tipo de culturas o de estructuras empresariales, ¿no? Es curioso que, si os fijáis, como valores de empresa, con frecuencia lo que se consideran valores cooperativos pueden resultar o aparentemente chocantes, pero como valores individuales de las personas no lo son tanto. En la diapositiva número 35 vamos a hablar, como os decíamos al principio, vamos a intentar situar el concepto de valores cooperativos dentro del contexto actual, de un contexto en el que repetidamente se alude a que nos encontramos en una sociedad individualista o incluso crecientemente individualista. El individualismo se está considerando en este sentido como una característica básica de los valores del siglo XXI. Bueno, no vamos a entrar ahora a discutir si esto es así o no, pero bueno, vamos a partir de esa conciencia generalizada de los últimos años en este sentido, ¿no? Bien, yo creo que es importante desde el punto de vista del cooperativismo, a efectos de situarnos alrededor de este tema, distinguir, dentro del concepto de individualismo, qué es lo que realmente entendemos por individualismo, porque hay dos concepciones muy distintas. El individualismo se puede entender como una acentuación de la búsqueda de la autonomía individual frente al colectivo, o también como una resistencia a los mecanismos en general de cooperación y de solidaridad. Vamos con el primer punto, ¿no? A partir de la diapositiva 36. El individualismo como búsqueda de la autonomía individual. La autonomía de pensamiento, de valores, de creatividad, de cada persona, es muy discutible que no sea un valor cooperativo. De hecho, una de las fuentes fundamentales del cooperativismo actual es la cultura o la filosofía personalista. Y la filosofía personalista, con mucha frecuencia se han dicho que es una filosofía en sí misma individualista, ¿no? Dependiendo también cómo jugamos aquí con las palabras personalismo e individualismo, ¿no?
De cualquier forma, sí hay un aspecto importante de esta concepción del individualismo, que sería el antidogmatismo, ¿no? En el sentido de dificultad de manipulación de las masas o dificultad de anulación del individuo en aras de intereses generales. Yo creo que sería difícil argumentar que esto es una concepción, digamos, anticooperativa. De cualquier forma, dentro de esta concepción del individualismo, decíamos que hay una segunda vertiente, como del individualismo como resistencia a la cooperación, solidaridad, lo comentamos en la página 37. En realidad, esta resistencia a la cooperación, solidaridad, debíamos entenderla como una falta de perspectiva a largo plazo. Es decir, el ser humano debería ser capaz de superar sus intereses o sus referencias individuales y situar sus intereses en el conjunto en la medida en que es capaz de percibir el interés, lo que todos ganamos por actuar como colectivo, ¿no? Y como por actuar en función de los intereses comunes, ¿no? Estamos hablando de una falta de perspectiva, decimos, también de una falta de capacidad de esfuerzo a largo plazo, es decir, de no ser capaz de sacrificar los intereses o la retribución a corto plazo por un interés a más largo plazo basado en el interés del conjunto. Esto sería de alguna forma una falta de lo que se llama a veces inteligencia organizativa. Pero también hay que tener en cuenta que además de una inteligencia organizativa, esta concepción del individualismo nos refleja la necesidad de que el cooperativismo se plantee a qué retos está respondiendo. Es decir, el cooperativismo no se puede basar solo en concepciones abstractas de teóricas o ideológicas. Debe partir de necesidades concretas o de objetivos concretos de colectivos humanos a los que dar respuesta. Y esa es una clave esencial para que el cooperativismo funcione. Y a la inversa, es necesario, decimos, centrar el fomento cooperativo en las nuevas necesidades fundamentales, actuales y futuras de las personas. Bien, nos encontramos con dos fuentes conceptuales del cooperativismo. Por un lado, lo que se ha llamado el cooperativismo colectivista y por otro lado, lo que se ha llamado el cooperativismo personalista, ¿no? El cooperativismo como sistema, si se quiere, democrático, se basa en un concepto que es muy conocido, que es el de una persona, un voto. Implicaría, este concepto, una tendencia a la valoración de la persona, del individual. Al darle un voto a cada persona, le estamos dando un valor que otros sistemas no le dan a esa persona. El valor cooperación, lo decimos en la diapositiva 39, puede ser en este sentido un valor individualista en cuanto personalista. Estamos hablando de un colectivo de hombres libres que se coordinan a través de una acción común que se apoya en la suma de capacidades individuales para responder a los retos de interés común en principio. Pero esta valoración, esta concepción del cooperativismo nos lleva a facilita revalorizar la iniciativa autónoma y está muy relacionada con un impulso del cooperativismo basado en la formación, en el incremento de la capacidad de cada una de las personas por cooperar eficientemente. Y esto implicaría formación empresarial, formación organizativa, formación societaria, humana, ética, etc. En la diapositiva 40, hacemos una exposición de lo que representa la esencia de la articulación del valor cooperación, en sí mismo el valor fundamental del cooperativismo, si se quiere, dentro de una concepción clásica, que era una concepción fundamentalmente, digamos, jurídica. Es decir, el ser humano libre, los seres humanos libres, se agrupan por decisión libre en sociedades cooperativas y estas sociedades cooperativas se agrupan en grupos cooperativos. Pero esto tiende a articularse de otra forma en los últimos tiempos, superando de alguna forma los aspectos o las limitaciones excesivamente jurídicas. Y así vemos en la diapositiva número 41 cómo nos encontramos con una concepción del cooperativismo basada en seres humanos libres que se agrupan, que gestionan cada uno de ellos su trabajo
propio a través de mecanismos dentro de lo posible autoorganizados, y la valoración de la autoorganización en el puesto de trabajo se convierte en sí mismo en un valor fundamental, que se articula también en grupos de trabajo que no tienen por qué tener ninguna forma jurídica determinada, y la autonomía de esos grupos de trabajo, la capacidad de gestión propia, se convierte también crecientemente en un valor. A su vez, todos estos grupos de trabajo se integran dentro de sociedades cooperativas, que participan dentro de grupos cooperativos, pero también los grupos cooperativos colaboran con el entorno, como las propias cooperativas, a través de redes empresariales, etc., ¿no? Superando, como decimos, los conceptos estrictamente jurídicos que eran tradicionales en este sentido, ¿no? Bien, decía, finalizando, ¿no?, con estas reflexiones sobre los valores cooperativos en un entorno individualista, ¿no? Decimos en la diapositiva número 42 que consideramos como punto de partida que el valor cooperación implica, eso sí, la valoración de la individualidad, ¿eh? El valor cooperación nos situaría en este sentido frente a los valores colectivistas y frente a los valores elitistas. Sería valorar la individualidad, por un lado, frente al colectivismo, y por otro lado, frente a los valores elitistas, porque la valoración de la individualidad habitual en nuestro entorno es una concepción elitista, ¿no? Se valora la individualidad del empresario, pero no se valora la individualidad de los asalariados que están contratados con ese empresario. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, decimos en la diapositiva 43 que la cooperación en el sentido del cooperativismo, requiere potenciar la individualidad no como un mero instrumento del conjunto, ¿eh? Esto nos llevaría a un concepto cooperador de solidaridad, que sería un concepto distinto de un concepto colectivista que pudiese llegar a negar al individuo. Bien, en este sentido el cooperativismo, lo decimos en la diapositiva número 44, puede ser, decimos, sería excesivo decir que es la respuesta más adecuada a una sociedad individualista. Vamos a decir que puede ser, puede ser. En el sentido del cooperativismo puede y debería ser el cauce organizativo adecuado para canalizar un individualismo inteligente. ¿Inteligente en qué sentido? En cuanto que si al individualismo le añadimos inteligencia organizativa, nos encontraríamos con un individualismo cooperador. Bien, sintetizando, lo decimos en las diapositivas 45 y 46. ¿Qué es lo que podemos decir como lo más importante, lo más relevante de lo que hemos expuesto en esta exposición en su conjunto? Primero, para recordar, en este momento podemos decir con claridad que la naturaleza humana es a la vez competitiva y cooperadora. La clave del futuro en cualquier organización social radica en una combinación organizativa eficaz de competitividad y de cooperación. Para definir esa combinación organizativa eficaz es muy importante partir no del dogma, sino de la realidad del entorno, de la realidad de los colectivos humanos que gestionamos. Hacer un análisis realista de cuál es la situación y definir estrategias realistas para actuar con los colectivos con los que trabajamos. Es también muy importante, cara al cooperativismo en su conjunto, partir de una realidad global que no es cooperativa, y a efectos de definir cuáles son las políticas públicas, la legislación o los instrumentos que hay que desarrollar para actuar con eficacia cara a la cooperativización de esa sociedad. En conjunto, creemos que es imprescindible en este sentido desarrollar tres modelos de actuación diferenciados. Primero, nos encontramos con un cooperativismo comprometido, que en síntesis podría ser fundamentalmente el modelo de cooperativismo que sería la punta de lanza del cooperativismo y sería el modelo de cooperativismo a impulsar básicamente en las sociedades cooperativas ya constituidas, y orientado fundamentalmente hacia los socios, los gestores, los responsables de esas sociedades cooperativas. Luego nos encontramos con un cooperativismo, digamos, no necesariamente comprometido, un cooperativismo basado en los valores estándar, no especialmente comprometido, que podría ser un modelo válido mínimo para esos valores estándar y que podría ser quizás la referencia básica para el sistema legal cooperativo, con la independencia de que ese sistema legal
o fiscal establezca determinados incentivos en función de un mayor o menor nivel de compromiso. Pero la referencia básica del sistema legal debería aproximarse suficientemente a esos valores estándar, en nuestra opinión. Y por último nos encontraríamos con otro tipo de valores, también cooperativos, pero que podrían ser aplicables a entidades no cooperativas a través de mecanismos, por ejemplo, de cooperativización parcial, como la participación societaria de trabajadores y otros grupos de interés en sociedades de capitales, mecanismos de participación en el puesto de trabajo, a través de los grupos de trabajo, fórmulas de economía social, economía mixta, etc. Y esto es todo. Muchas gracias.